Es una buena pregunta para hacerle justamente a uno de nuestros invitados de la tarde de hoy, Gustavo Marangoni, que justamente es consultor político y te habrá tocado manejar comunicación de crisis, ¿no? No sé si de una crisis tan picante como esta, pero te habrá tocado. Buenas tardes, Gustavo, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Bien, bien. No, pará, voy a arrancar por otro lado, ¿puedo? Hoy estoy así errático, pero hoy me tienen que perdonar todo, no pasa nada. ¿Tenés algo que ver con Claudio? No, y soy Marangoni Pasarela de apellido encima. Y tampoco tenés nada que ver con Daniel. No, con nada. Pero me gusta mucho el fútbol, estamos en veredas enfrentadas, pero sí. Me gusta. Porque sabés que obviamente te empieza a pasar esto que cuando... Pero siempre. Claudio me dice, claro. Me presentan y dice, bueno, estamos acá con Claudio Marangoni, y yo digo, No, pero... No sabes cómo corregir al que te presenta. Gustavo. Pero te empieza a pasar mucho cuando se te va tu viejo, que aparecen todas las cosas que te hacen acordar a tu viejo. Claro, mi viejo, además de ser bostero, siempre me habló, yo no lo llegué a ver, me habló toda la vida de Claudio Marangoni. Claro. Marangoni y Marzolini eran sus dos jugadores favoritos. Los conocí a los dos, los conozco a los dos, digamos, los he tratado en algo, pero me quedaba, perdóname que te involucre con el otro tema, ¿no? O sea que tengo tres hijos, dos hijas y un único varón que tiene 22, que ayer se fue a Rosario, como corresponde. Y claro, yo no lo pude acompañar, pero yo siempre le digo, él viene a la cancha conmigo de los cuatro. Sí. Las chicas vienen a veces no. Pero él viene a la cancha conmigo de los cuatro. Y siempre le digo, y te escuchaba con atención, digo, mira, vos te vas a olvidar de un montón de boludeces que yo te digo y toda esta cosa con solemnidad. Pero lo que te va a quedar cuando yo no esté es haber compartido cada domingo, cada día de la semana, cada viaje, cada cosa, este ritual del fútbol. Él tenía 4 años y nos íbamos caminando a la cancha de River, parábamos, comprábamos el panchito, veíamos el partido. Nos tocaba, yo iba a decir, nos tocaba llorar porque alguna vez hemos llorado juntos en algunas circunstancias que ya hemos olvidado y es un vínculo extraordinario. Sí, totalmente. Al final del día parece una frase hecha, pero lo que te queda son esos pequeños momentos que son los más valiosos. Sí, claro. Es ese mate que te tomaste a la mañana, no sé, esas milanesas que te comiste al mediodía, esa vez que fuiste a la cancha y los hinchas de Central te meaban de arriba, ¿viste? Son esas cosas las que te quedan. Gustavo, bueno, estuviste en el centro de la polémica, ¿no? No sé si pensabas que ibas a estar tan involucrado. No, había ido a una entrevista el domingo a la noche y bueno, cuando me preguntaron por la política económica, cortito lo que dije es que me pareció una política económica muy nociva el hecho de combinar a la vez un dólar barato con apertura comercial, porque generaba muchos problemas en la economía real. Entonces me repreguntaron, ¿y por qué los que hacen eso hacen eso? Entonces dije, porque el ministro nunca pisó una fábrica. Lo hice en parte como un recurso para utilizar una imagen potente, pero además porque es cierto, digamos, además porque es estrictamente cierto, y además porque ni él ni parte de su equipo económico hablan jamás de producción, de trabajo, de desarrollo, todo es finanzas. Yo no estoy en contra de la finanza, fui presidente de un banco, te puedes imaginar que todo lo que... No, y además el sistema financiero, es fundamental, pero es una pata, vos no caminás sobre una gamba. Y si tenés la desgracia de haber perdido una, digamos, tenés un apoyo, una prótesis, algo que te ayuda a caminar. Bueno, lo que no podés es prescindir de todo lo que tiene que ver con la producción, porque además no entiendo cómo pretendés hacer frente a los pagos de una deuda si no generás, no producís, no... Totalmente. No crecés, ¿no? Ahí tenés foto de perfil. Mirá. Marangoni no es Claudio. Bien, la aclaratoria. Por favor, hagan el recorte con eso para mandar después a todos lados, capo, grosso. Ya estás en mi corazón, no es Claudio. Vos es que en un momento en la bio de Twitter puse Marangoni, el otro. Claro, el otro. No hinchen más. No está mal. Y además, viste que el fútbol es tan popular en Argentina que la política no tiene forma de competir con el fútbol. O sea, por más que seas presidente de la nación, si te llamás Marangoni nunca vas a ser más conocido que Claudio. Además, la fuerza que tiene el fútbol, porque obviamente uno dice cosas, hay gente que está de acuerdo. Un día me cruzo en la cancha con un tipo y me dice, ¿sos de River? Y no estaba con la camisa. Me dice, te digo una cosa, no te bancaba mucho, dice, pero a partir de ahora, dice, voy a cambiar de posición. Yo dije, bueno, bárbaro. Espectacular. Tenemos ahí para cuando pongamos la respuesta de Caputo, porque esto me parece, la respuesta de Caputo es muy paradigmática de cómo responde el equipo económico, que sale con los tapones de punta a contestar algo que nadie le había preguntado, ¿no? Porque en realidad salen en general con argumentos
que no tienen nada que ver con el eje central de la discusión que se había planteado, ¿no? Como en este caso, la discusión que había planteado Gustavo tenía que ver con qué está pasando con la economía real, qué está pasando con la producción en Argentina, y no sé si la tenemos ya para poner. Y esta fue la respuesta de Caputo. Dice: ¿cuánto facturaste por este comentario, Marangoni? Van los datos duros para probar a la gente que sos un trucho más. Desde que asumimos bajamos 60.000 millones la deuda consolidada. Andá a chequearlo a Kamchatka, pero al margen de eso, no tiene nada que ver con el planteo que habías hecho vos, ¿viste? Bueno, pero responde como mesa dinerista. Ustedes la subieron 314.000 millones. Entiendo que te dediques a mentir porque ya que hablas de fábricas, convengamos que vos de producir no vas a vivir nunca. Pero yo hubiese jurado que la respuesta iba a ser: no, Sí. mirá, la verdad... Ya como arranca, es todo ataque a la persona, digamos. No es, Sí, pero- no hay no hay una justificación Pero de pone nada. datos de deuda que También, en todo bueno. caso no se estaba hablando de la deuda, se estaba hablando de la producción, y yo pensé que Caputo iba a contestar con una foto en una fábrica y con los datos de producción industrial. Claro. Esa sería la respuesta, en todo caso, si uno quiere discutir el argumento de fondo, ¿no? Sí, yo dije, bueno, a lo mejor la respuesta va a venir porque el ministro le va a consultar al responsable de industria o al de pymes que le dé los datos. Pero después me acordé que no hay más secretaría de pymes, no No, hay más claro, secretaría del claro. Ministerio de Industria. Entonces dije, claro, me responde con los temas de deuda, que casi confirmando en un homenaje, saquemos los adjetivos, porque yo creo que todos los funcionarios que utilizan la estrategia de los adjetivos es para tapar los sustantivos. Porque si yo te hago un planteo sobre algo que vos querés responder y vos me decís, no, lo que pasa que vos sos un trucho, esto, lo otro, yo te digo, no, como trucho, y ya me olvidé del otro. No, no me olvido del otro. El tema más importante no tiene que ver con las descalificaciones, tiene que ver con que estamos viviendo con un equipo económico y con un gobierno que necesita que lo rescaten cada 2 por 3. Y cuando vos necesitas que te rescaten a todo momento, quiere decir que te estás metiendo solito en problemas. Y que además celebres el rescate como una suerte de logro, porque si yo me meto al medio del mar picado y me rescata el bañero, cuando salgo digo, gracias man, y le digo, yo soy un nabo total que me metí donde no me tendría que haber metido. Pero no, me arreglo la malla y me meto más profundo y ahí me tienen que rescatar por segunda vez. Y cuando salgo, algunos están esperando, bueno, la autocrítica de este muñeco que ahora dice, sí, me meto por tercera Bueno. vez. Ya tenés vocación de náufrago, Ay, hermano, tenés pará, vocación de vamos, ahogado. Sí, vamos a claro. profundizar un Déjame decir segundo. una referencia que hizo con el tema del mar. Porque alguien decía que el rescate era como alguien que no sabía nadar, digamos. El rescatista te trae, pero vos seguís sin saber nadar. Claro, El claro. gobierno parece que está en esa condición, Claro, digamos. claro. No aprendió a nadar, no es que aprendió a nadar, que sería quizá metafóricamente tener en algún momento dólares genuinos. Claro. digamos. Sigue sin saber nadar. Totalmente, porque como no está ocupado en los temas de producción, no está preocupado en la generación de dólares. ¿Por qué? Porque se da vuelta y dice, a ver a quién le pido prestado, a ver qué hago. Bueno, primero el blanqueo. Listo, el blanqueo me permitió tirar unos meses. Después del blanqueo vino el acuerdo con el fondo. Venían 18.000 palos, perdón, 12.000 y 2.000 más. Sí. Con esto zafo. Después vino la promesa del swap de Besen. Después Besen entró en una suerte de contradicción, porque como está presionado también allá, dijo, bueno, no es estrictamente plata, y acá todos se volvieron locos y el ministro se tomó el avión y dijo, voy volando porque tengo que tener un pelpa, tengo que tener algo que me ayude a tranquilizar. Ahora, cuando es recurrente esto, tenés que pensar si efectivamente la estrategia que utilizaste es la correcta. Quizás inicialmente, si vos querías dar una señal contundente respecto al gasto público y todo, uno lo podía entender. Pero a 2 años del mandato y con una economía en recesión, porque esto hay que decirlo, Argentina está en recesión desde febrero. ¿Qué quiere decir recesión? Que en Argentina no crece, no solo no crece, está un poquito más chiquita mes por mes que pasa. Y esto además afecta el laburo, afecta obviamente la producción, las cosas que vemos a diario, y sobre todo también esta combinación, esta suerte de doble Nelson, de tipo de cambio bajo y de, ¿cómo se llama? De lo que tiene que ver con la apertura comercial, se combina con la caída de los ingresos de los sectores registrados, no registrados, y esto al afectar el consumo Claro, hace que, sí. viste, a ver, como para el que solo tiene un martillo todos los problemas son clavos, uno podría decir que para el que tiene una motosierra todo es susceptible de ser cortado, pero Claro. por algo los economistas hablan de la caja de herramientas, no dicen la caja de herramienta sin ese, dicen caja de herramientas. ¿Por qué? Porque así como el tipo que viene a arreglarte algo a tu casa necesita una llave inglesa, un destornillador, un martillo, un pincel, etcétera, bueno,
En economía mucho más. Vos necesitas política monetaria, política comercial, aranceles, estímulos a la producción. Voy a decir una palabra jodidísima. Subsidios. También necesitas en algunos aspectos subsidio, porque ahora parece que todo subsidio por naturaleza es malo. Y lo peor es que lo decís después de venir a ver a Trump, que si hay algo que hace, por ejemplo, ahora en este mismo momento, de decirle a los productores primarios agropecuarios, a los farmers norteamericanos que están enojados por lo que hizo, dice, no, miren que les voy a dar subsidio, dice Trump, ¿no? Sí, Entonces, sí, los va a compensar. lo va a compensar, ¿no? Me voy a la ala derecha de la mesa. Acá está. ¿Te Acá incomoda estamos. que te diga eso, No, Julián? para nada. Porque justamente, Julián, vos tenés muy buena data de lo que va a ocurrir en minutos nada más cuando empecemos a tener las primeras señales de los resultados de las reuniones del ministro de Economía que viajó a los Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ¿no? El hombre del momento, el hombre al que hay que rezar. Nuestro nuevo ministro de Economía, hay que decir, porque realmente cada vez que hay una problemática o hay volatilidad en el mercado, en las últimas 2 semanas, miramos al norte a ver si el norte responde con algo. ¿Qué es lo que va a pasar durante la jornada de hoy? Bueno, va a haber un encuentro. En ese encuentro, lo más probable es que el gobierno argentino le pida a Scott Bessent, bueno, ya algún tipo de anuncio en lo que va a ser el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei para el próximo 14 de octubre. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos haga alguna bajada en términos del paquete de asistencia que ya avisó que va a otorgarle a la Argentina, pero que por supuesto el mercado financiero quiere evidencia, quiere realmente creer que Estados Unidos va a respaldar, a la Argentina. ¿Qué es lo que va a pedir concretamente el gobierno argentino? Bueno, va a pedir que Estados Unidos intervenga en la deuda argentina. Este es el mecanismo que el equipo económico entiende que puede preservar al gobierno de pasarla muy mal en la previa electoral. Y de esto ya hay mucho en las últimas horas, porque realmente el mercado ya avisó 2 veces que no se conforma con lo que está pasando, que no se conforma con la evidencia, por lo menos hasta ahora, que ha dado el Tesoro, y que en algún punto entiende que si el Tesoro de los Estados Unidos no interviene en la deuda, bueno, realmente lo que no hay es garantía de que la deuda se pague en el corto plazo. Entonces, ¿de qué forma sería esto? ¿Con un swap? Pregunta. Bueno, respuesta, no, porque un swap es un intercambio de monedas y porque efectivamente el swap tiene muchísimas condiciones per se. Es decir, como instrumento, el swap tiene las condicionalidades que le imponga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero pará, lo tenemos, no sé si lo tenemos, el archivo de Bessent, porque ayer fue un día realmente mucho movimiento, porque caótico. salió primero un tuit de Bessent en donde decía, estuve hablando con Caputo, me voy a reunir con Caputo, y al rato apareció una declaración de Bessent diciendo, no le vamos a dar guita, solo es un swap. Claro, él dice solamente un swap. Plata no les vamos a dar. No hay. Plata no les vamos a dar. ¿Y eso qué significa? Porque yo digo, un swap 20.000 millones de dólares, yo pensé que eso era plata. Claro. ¿Es plata o no es plata el swap? Son dólares en intercambio por pesos argentinos que el Banco Central de la Argentina le da a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es un intercambio de depósito, pero para poder ejecutarlo, para poder utilizarlo, vos tenés que negociar eso. Y no hay nada de todo eso todavía cerrado. Tenés que negociar la duración del swap, en términos generales, si vas a poder utilizarlo o no. En otra instancia, para qué y en qué momento. Bueno, por supuesto vence, y si lo utilizás, a qué tasa de interés lo vas a poder utilizar. Es decir, todo esto no está nada hablado. Se especula con que ese swap, entre comillas, sería de corta duración, no sería largo, eventualmente tendría muchísimas limitaciones para poder ser utilizado, y en rigor la condición que pondría Estados Unidos es que te vayas bajando del swap con China, con lo cual en términos netos el impacto es bastante marginal, y lo que el gobierno argentino yo creo que entiende y no se equivoca es que no va a ser suficiente para parar la ola de volatilidad. El anuncio del swap no le sirve al gobierno argentino, entiende que es complementario y que no es esencial. ¿Y cuál es la medida que le va a pedir Luis Caputo? Y que claramente digo, ya el propio Bessent se adelanta, y lo más probable es que lo tenga dentro del instrumental. Bueno, es que haya una especie de jugador que se llama Estados Unidos, que sea lo que se llama en los mercados el market maker, es decir, el jugador número 1 de la deuda argentina,
y que todo el resto del mercado a nivel global entienda que en determinado nivel los bonos argentinos no pueden seguir cayendo. Y para eso, ¿qué tenés que hacer? Y lo charlábamos justo fuera del aire con Toto. ¿Cuántos dólares tenés que invertir? Bueno, si sos el Tesoro de los Estados Unidos, entrás en el mercado y decís, yo acá compro, con un dólar alcanza. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tenés atrás? Todos los que quieras, porque yo los imprimo esos dólares. Digamos. La Acá maquinita. no hay ningún problema. La verdadera maquinita la tiene La Estados pregunta Unidos. es, ¿qué te va a pedir a cambio Estados Unidos? Porque sabe que eso es realmente una decisión de peso. ¿Y cómo lo vendés como un logro? No, lo del logro me parece que el gobierno está urgido, está corriendo, lo están corriendo de atrás y realmente no tiene mucho tiempo, porque este viaje surgió de un minuto para el otro. Entonces, lo van a estirar hasta el 14 a la reunión con Trump de Milei, supuestamente, y ahí van a anunciar cómo se va a dar el swap y cómo se podría dar, no sé, esta compra de bonos, pero supuestamente es esa la fecha. En los mercados las fechas no funcionan. Digo, esto es una máxima que hay que tenerlo siempre presente. Cuando uno dice en el 14 se va a anunciar, lo más probable es que el mercado quiere que se anuncie mañana es sábado, entonces habrá que esperar hasta el lunes, pero lo cierto es que hay movimientos que siempre se anticipan. Y si realmente la idea del gobierno es esperar hasta después del 26 de octubre, bueno, no va a prosperar. Y está claro que no prosperaba, porque no prosperaba ya en las últimas horas. Hasta que salió el Tesoro y dijo, bueno, está bien. A ver, que venga Caputo, a ver si podemos empezar a cerrar esto. Y lo que quiere del otro lado, claramente, son que el gobierno le garantice los cambios que le está pidiendo Estados Unidos. Y sobre esto no hubo nada en los últimos días. Es más, hoy hablaba con una fuente muy importante, justamente de los Estados Unidos. Quiero leer el textual de lo que me dijo, porque le preguntaba por esto, y me dijo justamente eso. Mirá, me dijo que en Estados Unidos están muy preocupados. A ver, no, porque estaba en audio, qué boludo. Bueno, que en Estados Unidos están muy preocupados porque hicieron algunos pedidos muy concretos a Milei, y Milei no solo no los está implementando, Milei no solo no los está implementando, sino que los está negando públicamente. Exactamente. Esos compromisos que tomó el presidente de la nación con los Estados Unidos. Entonces me decía que hay mucha preocupación en Estados Unidos por ese tema, por los compromisos que tomó Milei y que está negando públicamente. Es que la lectura que se hizo es, si vinieron estuvieron en Nueva York, ¿no? En la Asamblea de las Naciones Unidas, en ese marco se encontró Milei con Trump. Hubo una conversación que excedió, digamos, lo que es ese círculo muy chiquitito entre los presidentes y los ministros, pero se pasó el mensaje. Y el mensaje era como bastante claro para seguirlo, ¿no? No era no era una especie de invitación a que pensemos juntos a ver qué forma le vamos a dar. Estaba clarísimo porque para Estados Unidos, la Argentina es cierto que es importante en un contexto donde todos lo sabemos bien en términos geoestratégicos por qué la Argentina es importante para Estados Unidos, pero en concreto se le pedían 3 o 4 cuestiones donde quizás la más difícil, la que el gobierno no quiere ver, es bajarte de la relación con China. Me parece que eso va a ser, no sé en qué momento se va a tomar. Claro. Gustavo, y le voy pidiendo a la bandurria de AZZ que siga poniendo me gusta, dale, que ya estamos en 324, pero quiero llegar como mínimo a los 500 me gusta. Y claro, acá la producción puso más dólares Fred Machado que Besen, por lo menos hasta ahora. Bueno, hasta ahora sí. Por lo menos hasta ahora. Está muy bien. Muy buena. Está muy bien. Pero te quiero preguntar, en términos políticos electorales, ¿cómo pega esto en medio de una campaña? Porque lo debes tener bien estudiado de cuál es el sentimiento del electorado argentino hacia los Estados Unidos, porque debemos ser uno de los países más anti-yanqui del mundo, me atrevo a decir. No, de América Latina sin dudas. Sí, que generalmente cuando se hacen sondeos de opinión hay cierta resistencia, digamos, a Estados Unidos. Es paradójico porque inclusive también muchos sectores medios solemos viajar a Estados Unidos, ya sea por laburo, por vacaciones, etcétera, pero está el tema del poderoso del norte y de los conflictos, que es algo que además, no me quiero poner en maestrito de ciruela, pero es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX eran antinorteamericanos. En ese caso porque estaban más aliados a Inglaterra y eso le daba cierta cuestión. Después, cuando surgió, digamos, el peronismo, Perón, etcétera, y después otras circunstancias. Pero en general, a ver, siempre el que tiene mucho poder, en algún caso te genera por momentos temor y por el otro lado la contracara del temor, que es la bronca, ¿no? Son como dos anverso y reverso de la misma
misma moneda. Ahora, en este caso, creo que el gobierno, buscando fotos que transmitan fortaleza, lo único que nos recuerda es la debilidad. Claro. ¿No? Porque si yo tengo la necesidad de decir, no, porque mire, guarda que viene acá con todo, viene con dos culatas que me están, decir, flaco, este tipo está muerto de miedo. Este tipo, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Cuál es la debilidad que tiene si todo el momento me están marcando que viene? ¿Viste? Entonces, creo que después del 26, cualquiera sea el resultado electoral, el gobierno va a tener que resetear la economía y la política. El tema es que las dos cosas van juntas. Y no es que lo dice la reencarnación del Che Guevara, digamos. Lo dijo ayer el Fondo Monetario Internacional, ayer a la mañana, lo dijo Besen oportunamente, dijo, miren, van a tener que salir del esquema de las bandas cambiarias. Y para eso van a necesitar tener una coalición política más amplia. ¿Por qué? Porque vos podés tener un montón de convicciones, el gobierno tiene muchas convicciones, y como la convicción y la necedad tienen una línea muy difusa a veces, por momentos son necios y piensan que solo son convicciones. Y además han hecho una épica de las derrotas. Cada vez que le va mal dicen, no va mal porque estamos en lo correcto. Y vos decís, bueno, es una extraña forma de razonar. En general, si vos, ya que estamos en fútbol, perdés un partido, perdés dos, perdés tres, y che, no puede ser. Vos no vas diciendo, ¿sabés por qué perdemos? Porque somos los mejores. No, entonces, bueno, pedí la cabeza del técnico. Claro, pedí la cabeza del técnico. Cambio, meté, hace Al una cosa. kirchnerismo le pasó mucho hace eso magia. también, Pero por redoblar supuesto, en el mal momento. Digamos. A ver, primero que la estupidez no es monopolio de nadie. Y todos además a lo largo del día siempre tenemos 5 o 10 minutos de boludo. A veces te pasa comiendo pasta y te manchás la camisa, y a veces te pasa distraído con el celular cruzando una calle y te atropelló un camión. Entonces, además de ser nabo, tenés que tratar de tener buena suerte, porque si sos nabo y tenés mala suerte, estás en un problemón enorme. Pero entonces creo que la gran pregunta es cómo continuar, porque finalmente todos querríamos saber el futuro, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa? Vos te subís a un taxi, alguien claro. le va a Julián y dice, che, ¿a cuánto va a estar el dólar? Y vos decís, flaco, si yo supiese. Pero eso, puedo volver sí, a claro. Julián, Julián, no me miren acá. Julián, ¿Qué pasa con la ¿a cuánto va a estar el No, dólar? yo solo le digo que tanto Caputo como Besen son jugadores del mercado financiero y no hay que mirarlos nunca en términos lineales. Siempre van a querer ganar en esa pulseada, nada más. Sigan con lo suyo. Yo puedo volver a lo de Total tranquilidad. dijiste Nabo, ¿no? Nabo, Sí, lo algo de la así. debilidad. Ayer en el video de Expert yo me quedé pensando mucho cuando él dice, quizás a lo mejor pequé ingenuo, pero no cometí un delito. Lo mismo que dijo Milei con Libra. Esa narrativa de la ingenuidad por parte de alguien que pretende representar, ¿cómo se lee? O sea, ¿qué piensa la gente de alguien que te dice quizás pequé ingenuo en la materia en la que supuestamente sos especialista? Mirá, Boludo corrupto. te miro, claro, te miro y en ¿Quién la había línea- dicho boludo corrupto? ¿Quién era? Mondino. Te miro y en la línea visual mía estás vos y está Maradona atrás. Hay una remera que dice Maradona. Y entre las grandes frases que dijo el Diego en su vida, una era la pelota no se mancha. Y a la Libertad Avanza se le manchó la pelota. Se le manchó la pelota de terminar con los curros de la casta. Porque este es el año de Libra, de Andis, del Banco Nación, de Osprera, la obra social del Sindicato de Peones Rurales, ahora del tema de Expert. Yo no soy quien para decir si eso es verdad o es mentira, pero es verosímil en todos los casos. Y en la política, si algo es verosímil, estás en problemas. Porque, y además, cuando vos das 5 o 6 explicaciones de un mismo hecho, ¿no? Y pasó con el tema de Españolo. Primero, silencio. Después era una opereta del kirchnerismo. Después era una cuestión de rusos, venezolanos y no sé qué otra historia más. Después era inteligencia artificial y después era un chisme de peluquería. Ahora, a mí me llama la atención que un gobierno que invierte muchos recursos humanos y materiales en la comunicación, que de hecho tiene una Secretaría de Medios que tiene 250 empleados, que tiene además un ejército de troles, de influencers, de lo que sea, cuando llega el momento de probar esa comunicación, comete estos fallos enormes. Claro. Porque lo primero que decís, mira, cuando lo que nos decían de chiquito, cuando vos no sabés qué decir, no digas nada. Bueno, esa es la famosa. Craneás y después tenés una versión. Una versión. Claro. Una. Ahora, cuando vos tenés 5, ya casi que como en las películas yankees te miran y te dicen, mira, la fiscalía descansa. Si está el fiscal ahí, te dice, mira, la fiscalía descansa, ya está. Por eso te dicen en la película también, tiene derecho a permanecer callado. Claro. Todo lo que usted diga va a ser usado en su contra. Y esto
es lo que suele pasar en casos como... Yo, Gustavo, te pido que hagas una aclaración que no tenés nada que ver con lo que dice el Graf, porque No, después te van a no, operar, ¿viste? no, porque Sacan ya la después me van a cámara, ¿viste? sacudir. Te van a- Me te van hago a cargo, operar. lo pregunté yo, lo pregunté no yo. soy yo. Yo lo simplifiqué, Pero porque lo ponen en pero el fue Mondino. A mí no me gusta señalar a la Lo fue gente, Gustavo. pero... Claro, está clarísimo. Juli, porque sé que te tenés que ir, ¿un cierre se viene o no se viene? Se viene. viene. Yo creo que sí. Hay... ¿Cuándo se viene? No, ¿Cuándo? yo creo que la semana que viene seguramente, y si no antes, habrá algún tipo de anticipo. Los mercados anticipan y el gobierno lo tiene clarísimo, así que me parece que va a jugar antes el gobierno. No va a esperar, me parece, hasta el 26 de octubre. Atención, porque eventualmente el propio gobierno podría desarmar el esquema cambiario, yo creo, antes del 26 de octubre, para no esperar al día después. Ese es un dato a tener en cuenta, Así, a menos hay algún tipo de registro en las últimas horas que empieza a darle un lugar a esa circunstancia. No me parece algo extraño si vos tenés el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos y si ya bajaste alguna medida concreta. Sería lo lógico, porque ¿para qué tendrías que esperar al día después cuando en rigor el impacto inmediato no lo vas a tener? Si es una cuestión cambiaria, en todo caso, vendés dólares, como los sea, anuncios claro. pueden estar y bueno, nada, digo, no es sobre todo lo que más le preocupa al gobierno, que es el tema de la inflación. En inflación no va a llegar. Entonces, digo, para evitar es un lunes que puede ser realmente caótico, lo más probable es que el gobierno probablemente termine anunciando algo antes, en la previa. Me permite un link final. Sí, según lo saludamos a también me Julián. voy, Lo saludamos. se va. Saludo. Sé que está todo como muy brotado, estamos en la cima de la ola. Ahora, que el principal candidato del gobierno tenga una investigación por vínculos con un narco, tampoco parece el mejor de los escenarios para que la Casa Blanca salga al auxilio de un gobierno que, además de la dificultad económica, además de la dificultad política, le suma esta rareza de vínculos con un mundo donde, al menos en el discurso, al menos en las indicaciones básicas, es un problema serio para el Y gobierno. no perdamos de vista que en Estados Unidos lo están acusando. O sea, no es que es una causa acá relacionada al narcotráfico, es la justicia de Yo digo, Texas. es un elemento más. Si a Trump se le ha convertido en un problema por las retenciones, por la asistencia especial, potencial a la Argentina, si se convierte en un problema de política interna también para Trump, este tema Esper también puede sumar un poco de mugre a esa dificultad. Y además, en un quilombo que está Estados Unidos, por ejemplo, lees los tweets de las embajadas de Estados Unidos o de la Cancillería de Estados Unidos y dicen, vamos a estar publicando menos porque no hay presupuesto. O sea, es una cosa muy, muy loca que en ese contexto Estados Unidos le dé plata a la Argentina, algo que efectivamente va a ocurrir. Gustavo, ¿qué estás viendo del proceso electoral? Sos candidato, además, también. Sí. ¿Qué crees que va a suceder el 26 de octubre? Bueno, a priori me parece que vamos en términos nacionales a un escenario más de tercios, ¿no? No de tercios matemáticamente exactos, 33, 33, 33, pero te diría que uno dice una elección está polarizada cuando las dos primeras fuerzas sacan 80 y pico por ciento, 90, eso no lo veo sucediendo. Me parece que entre Fuerza Patria, la Libertad Avanza, a lo mejor van a estar sumando juntas un 70 y pico, pero el otro tercio imperfecto va a estar compuesto por Provincias Unidas, por otros gobernadores provinciales que defienden su propio territorio, por otro tipo de fuerzas, con lo cual vas a tener que establecer algún tipo de mecanismo para poder establecer puentes, porque ¿te imaginás 2 años más funcionando como funcionó este año el Congreso? El Congreso saca una ley, el Poder Ejecutivo la veta, el Congreso insiste, el otro lo vuelve a vetar, después no lo pone en vigencia, o al revés, saca un DNU, el Congreso lo rechaza. Ya no me lo imaginaba estos 2 años igual. Que decís, ¿te imaginás otros 2 años? Ya no nos lo imaginábamos. No, pero el primer año del gobierno, porque vos fíjate esta paradoja, el primer año del gobierno, con el mismo Congreso, con los mismos diputados, con los mismos senadores, logró sancionar una con las encuestas importante a favor, cantidad de leyes. claro. Sí. Bien, porque tenía encuestas a favor y porque de alguna manera al que recién gana vos le tenés una contemplación. Con la famosa luna de... No, y porque estás esperando que te cumpla y estás esperando también. que cumpla, etcétera. Ahora, cuando pasó el tiempo, vos decís, bueno, ahora me pongo un poco más. Y
esta palabrita que al gobierno le cuesta tanto, que es negociar. Negociar, en todos los órdenes de la vida, todos nos levantamos a la mañana y hasta que nos vamos a dormir a la noche, lo que hacemos es negociar. Con tu pareja, con tus hijos, con los vecinos, en el laburo, todos vivís negociando. Entonces, y negociar es ceder en algunas cosas. Porque si vos te querés quedar siempre con todo, no negociás. No. Entonces, el gobierno, insisto, inicialmente arrancó un ajuste machazo porque quería dar una señal. Bueno, fenómeno. Ahora, cuando va pasando el tiempo, tenés que cambiar la herramienta de la motosierra por otro tipo de herramientas. Porque si no, te encontrás con estos problemas que efectivamente tiene el gobierno y que se van a agravar en esta lógica. Porque lamentablemente, digamos, a ver, uno podría contagiar un optimismo y decir, no, mirá, no vamos a salir bien, pero las cosas, nadie está condenado ni al éxito ni al fracaso. Vos estás condenado a las consecuencias de los actos que haces. Claro. Entonces, si vos perseverás en el camino del endeudamiento, si perseverás en el camino de pensar que todo es recortar, bueno, la consecuencia va a ser que en algún momento alguien te va a dejar de prestar, que en algún momento alguien va a bajar definitivamente los brazos, y si además no estableces mecanismos de acuerdo con la oposición, ¿quién va de adentro o de afuera a invertir fuerte, salvo en sectores que sean poco representativos o poco generadores de empleo, de mano de obra? ¿Quién va a invertir fuerte si lo que hoy hace alguien por decreto de necesidad de urgencia, mañana lo puede deshacer alguien con la misma herramienta? Por eso los países construyen instituciones que establecen un mínimo común denominador. No quiere decir que todos tenemos que pensar igual, nunca vamos a pensar igual, y es sanísimo que no pensemos iguales, porque además representamos intereses distintos, tenemos divergencias. Pero el gran invento de Occidente fue la democracia liberal. Porque la democracia liberal te mete en la cabeza algo que es muy positivo, que el otro va a seguir existiendo, vos vas a tener que seguir conviviendo con el otro y no lo vas a eliminar. Esa idea que ganan uno, ganan otro y dicen no vuelven más. ¿Qué quiere decir? ¿Que te vas a quedar para siempre? Vos pensás, si no vamos a terminar con los 80 años de peronismo, pero vos pensás realmente que, no sé, si Cristina mañana entonces se va a la estratosfera, donde quiera, va a desaparecer lo que representa. No, bueno, ya evidentemente hasta la metieron en cana y tampoco con eso alcanzó, porque ya estamos retomando el riesgo Cuca como argumento para todo. Es que el riesgo K es el riesgo Caputo. Porque además, yo creo que hubo un error conceptual en la campaña de La Libertad Avanza. El miedo al kirchnerismo. Si Cristina está presa, Claro. no le mete miedo. Y procuraron hacer una campaña del miedo con algo que no da miedo. Lo que empezó a tener miedo una parte importante de la sociedad es qué va a pasar con sus ingresos, qué va a pasar con su laburo, qué va a pasar con sus cuentas. Lo que los economistas llaman el consumo disponible, la guita que te queda después de pagar lo que no podés dejar de pagar, Sí. es cada vez menos. Y eso naturalmente hace que las expectativas de una parte de la sociedad diga, che, si yo cada vez tengo menos para consumir, esta historia no me empieza a cerrar. Porque además me dicen que el objetivo va a ser alcanzado dentro de 30 o 40 años cuando seamos como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que yo puedo decir, che, pará, 30, 40 años es mucho tiempo para cualquiera, aunque seas un pendejo, 30, 40 años, voy a decir que tengo que esperar hasta los 60, digamos, para Es como vivir en un mucho, país. es Y como mucho. no te pueden alejar tanto el arco, ¿no? Claro. Gustavo, muchas gracias por haber Gracias venido. a ustedes por la invitación. Buen Gustavo fin de semana. Marangoni, que no tiene nada que ver con Claudio Marangoni, queremos volver a aclararlo. Sí, señor, no tiene póngale nada que luego de ver. Graf, no es Claudio. Aunque Pero no qué hubiese jugador, estado mal. Gustavo, qué jugador. Qué jugador, Gustavo, qué jugador. Muchas gracias. chicos, Gustavo. muchas gracias. Muchas gracias.